Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, salseo y, como siempre, las mejores series turcas que nos roban el corazón, o lo rompen en mil pedazos, dependiendo de la serie, jajaja. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, la traición. Sí, esos momentos en las telenovelas que nos hacen gritarle a la pantalla, maldecir al infiel y secretamente disfrutar del caos. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso? Pero ojo, no solo vamos a hablar de cualquier traición. Vamos a centrarnos en casos específicos que nos han dejado boquiabiertos y que, de alguna manera, han marcado un antes y un después en la historia de la serie. Vamos a analizar el dolor, la venganza y hasta la celebración de algunos personajes tras una infidelidad. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de spoilers, análisis y chismes sobre el mundo de las series turcas. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de adictos a las series turcas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense para un viaje lleno de emociones y traiciones que nos han dejado marcados. Comenzamos. La primera serie que vamos a analizar es una que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Asteriscos en Kalkap Asterisco. Esta serie del género comedia romántica nos presentó a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que además de enamorarnos en la pantalla, nos hicieron creer en el amor en la vida real. Pero lamentablemente sabemos que su historia tuvo un final diferente al de sus personajes. La química entre ellos era palpable, la chispa era innegable, y la prensa turca no tardó en hacerse eco de los rumores de romance. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos que delataban algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. El fenómeno Anker, como se les apodó cariñosamente, había nacido. La trama de Asteriscos en Kalkap Asterisco gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ir a estudiar a Italia, pero pierde su beca debido a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para obtener una nueva beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en una relación llena de amor, pasión y, por supuesto, muchos obstáculos. Y esos obstáculos no eran solo externos, sino también internos. Serkan, con su coraza de hombre de negocios implacable, tenía que aprender a dejar atrás sus miedos y vulnerabilidades para poder entregarse por completo al amor que sentía por Eda. Eda, por su parte, debía lidiar con la inseguridad y la desconfianza que le generaba el complicado pasado de Serkan. Ahora bien, ¿dónde entra la traición en todo esto? Bueno, a lo largo de la serie, Serkan Bolat tiene muchos momentos de duda y confusión, especialmente cuando se trata de sus sentimientos por Eda. En un momento clave él decide romper su compromiso con ella para protegerla de un peligro imaginario. Esta decisión, aunque disfrazada de buenas intenciones, se siente como una traición para Eda, quien se siente abandonada y lastimada por el hombre que ama. Y vaya que la vimos sufrir. Hande Erçel logró transmitir a la perfección el dolor, la confusión y la decepción de Eda. Cada lágrima, cada gesto de desesperación, nos hacían sentir su dolor como si fuera nuestro. Y cómo olvidarnos de esa icónica escena en la que Eda le grita a Serkan todo lo que siente, dejando salir toda la frustración y el resentimiento que había estado guardando. Pero aquí es donde entra la parte de Hande dolida. Kerem se celebra, aunque no de la manera que quizás están pensando. No estoy hablando de la vida real, sino de la reacción de sus personajes. Eda, interpretada por Hande, obviamente sufre muchísimo por la traición de Serkan. Vemos su dolor, su decepción y su lucha por seguir adelante. Pero al mismo tiempo vemos cómo se empodera y se niega a ser víctima de las circunstancias. Eda demuestra ser una mujer fuerte y resiliente. Después de la ruptura, Eda decide enfocarse en sus sueños y en su carrera. Se dedica por completo a su trabajo como florista, crea su propia empresa y se convierte en una mujer exitosa e independiente. Y vaya que nos inspiró con su determinación y su espíritu emprendedor. Y en cuanto a Kerem se celebra, me refiero a la evolución del personaje de Serkan. Si bien su decisión de romper con Eda es dolorosa, al final lo hace para protegerla, aunque de una manera bastante torpe.
A lo largo de la serie vemos cómo aprende de sus errores, cómo se da cuenta del valor de Eda y cómo lucha por recuperarla. En cierto sentido, su celebración viene de la mano de su crecimiento personal y de su determinación por enmendar su error. Serkan pasa de ser un hombre frío y calculador a un hombre vulnerable y enamorado. Se da cuenta de que el amor es más importante que cualquier cosa y está dispuesto a luchar por Eda contra viento y marea. Y como suspiramos con cada intento de reconciliación, con cada gesto romántico y con cada declaración de amor. Otro dato interesante de esta serie es la química innegable entre Hande y Kerem. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que hizo suspirar a miles de fans en todo el mundo. Lamentablemente su historia de amor llegó a su fin, pero siempre recordaremos los momentos mágicos que nos regalaron tanto en la serie como en la vida real. Su relación fue un torbellino de emociones, desde los rumores iniciales hasta la confirmación oficial, pasando por viajes juntos, declaraciones de amor públicas y, por supuesto, el triste anuncio de su separación. A pesar de todo, siempre recordaremos a Anker como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Ahora pasemos a otra serie que también nos ha dejado con el corazón roto por culpa de la traición, *Sadakatsiz*. Esta serie del género drama es una adaptación turca de la serie británica *Dr. Foster*. Los actores principales son Can Sudere, Caneth Doruk y Melis Sezen. La serie original británica ya había causado un gran impacto, explorando las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una familia. La versión turca, sin embargo, le añadió un toque propio, con una narrativa más intensa y un mayor énfasis en las emociones y las relaciones interpersonales. La trama de *Sadakatsiz* se centra en Asia Yılmaz, una exitosa doctora que tiene una vida perfecta, un esposo al que ama, un hijo al que adora y una carrera exitosa. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que su esposo, Volkan Arslan, la está engañando con una joven llamada Deringuclu. El descubrimiento de la infidelidad de Volkan es un shock para Asia. Su mundo se desmorona, su confianza se rompe y se siente traicionada por la persona que más ama. La serie nos muestra el proceso de Asia para aceptar la realidad, enfrentar el dolor y tomar una decisión sobre su futuro. Aquí la traición es el eje central de toda la historia. Volkan no solo engaña a Asia, sino que lo hace durante 2 años, manteniendo una doble vida y mintiéndole a su esposa constantemente. Además, Derin, la amante, también está embarazada de Volkan, lo que complica aún más la situación. La doble vida de Volkan es una constante fuente de tensión y drama. Lo vemos dividirse entre su esposa y su amante, tratando de mantener la farsa y evitar que Asia descubra la verdad. Pero como es de esperar, la mentira tiene patas cortas y, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La reacción de Asia ante la traición es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. En lugar de hundirse en la tristeza y la desesperación, Asia decide vengarse de Volkan y Derin de una manera fría, calculadora y absolutamente brillante. Ella se convierte en la peor pesadilla de ambos. La venganza de Asia es un elemento clave de la serie. La vemos planificar cuidadosamente cada paso, anticiparse a los movimientos de Volkan y Derin, y utilizar sus debilidades en su contra. Su venganza no es solo para castigar a Volkan y Derin, sino también para recuperar su dignidad y su poder. En *Sadakatsiz*, la traición no solo afecta a Asia, sino también a su hijo Ali, quien se siente confundido y herido por la separación de sus padres. La serie explora las consecuencias de la infidelidad en todos los miembros de la familia, y cómo la confianza puede romperse de manera irreparable. Ali es un personaje clave en la serie. Lo vemos lidiar con la separación de sus padres, la confusión y el dolor que siente, y la dificultad para comprender la situación. La serie muestra cómo la infidelidad de Volkan afecta profundamente a Ali y cómo Asia trata de protegerlo y ayudarlo a superar este difícil momento. Un dato interesante sobre *Sadakatsiz* es que generó mucha controversia en Turquía debido a la crudeza con la que se aborda el tema de la infidelidad. La serie fue elogiada por su realismo y por mostrar las diferentes perspectivas de los personajes involucrados, pero también fue criticada por algunos sectores conservadores que consideraban que glorificaba la venganza. A pesar de la controversia, *Sadakatsiz* se convirtió en un gran éxito de audiencia en Turquía y en otros países, demostrando que el tema de la infidelidad sigue siendo un tema que resuena con el público. Y ahora, llegamos a la parte del vídeo donde hablamos de Hakan cazado infraganti con otra en la noche. Para esto, vamos a analizar la serie *Kukur*.
Asterisco Kukur Asterisco es una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por la familia Koval. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizek-Deniz y Erkan Kolkak-Kostendil. Asterisco Kukur Asterisco se distingue por su estilo visual único, su banda sonora impactante y sus personajes complejos y memorables. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención. La trama de Asterisco Kukur Asterisco gira en torno a Yamak Koval, un joven que abandona su familia y su barrio para vivir una vida diferente. Pero su pasado lo persigue cuando se ve obligado a regresar a Kukur para proteger a su familia de una nueva amenaza. El regreso de Yamak a Kukur marca el inicio de una nueva era para la familia Koval. Lo vemos enfrentarse a sus demonios internos, asumir el liderazgo del barrio y luchar contra sus enemigos para proteger a su familia y a su comunidad. En Asterisco Kukur Asterisco, la traición adopta diferentes formas, desde la traición entre clanes rivales hasta la traición dentro de la propia familia Koval. Sin embargo, hay un personaje en particular que nos interesa para este vídeo, Hakan. La traición en Asterisco Kukur Asterisco es un elemento constante de la trama. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a elegir entre la lealtad y la conveniencia, y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Hakan es un personaje secundario, pero juega un papel importante en la trama. Él es un policía corrupto que trabaja para el enemigo y que traiciona a la familia Koval en varias ocasiones. En una escena en particular, Hakan es cazado infraganti por Yamak y sus hombres mientras se reúne con sus cómplices en un club nocturno. La escena en el club nocturno es un punto culminante de la serie. La tensión es palpable, el ambiente es cargado y el peligro acecha en cada esquina. Vemos a Yamak y sus hombres infiltrarse en el club, acechar a Hakan y a sus cómplices, y planificar el momento perfecto para atacar. Esta escena es clave porque revela la verdadera naturaleza de Hakan y sus intenciones. Demuestra que es un traidor sin escrúpulos que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere, sin importar a quien tenga que lastimar en el camino. La traición de Hakan es una puñalada por la espalda para la familia Koval. Su información privilegiada y su acceso a la policía lo convierten en un enemigo peligroso y difícil de combatir. La reacción de Yamak ante la traición de Hakan es implacable. Él no duda en castigarlo por sus actos y en utilizarlo para obtener información sobre sus enemigos. En Asterisco Kukur Asterisco, la traición se paga con la muerte, y Hakan termina pagando el precio por su deslealtad. La venganza de Yamak es un elemento recurrente en la serie. Lo vemos castigar a aquellos que traicionan a su familia y a su comunidad con mano dura y sin piedad. Su venganza no es solo para hacer justicia, sino también para enviar un mensaje a aquellos que se atreven a desafiar el poder de la familia Koval. Un dato interesante sobre Asterisco Kukur Asterisco es que se convirtió en una de las series más exitosas de Turquía, gracias a su trama llena de acción, drama y giros inesperados. La serie también fue elogiada por su excelente elenco y por su representación realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Asterisco Kukur Asterisco no solo es una serie de acción y drama, sino también un reflejo de la realidad social de Turquía. La serie muestra la pobreza, la violencia y la desigualdad que existen en los barrios marginales de Estambul, y cómo las familias luchan por sobrevivir en un entorno hostil y peligroso. Y ahora, para la última serie de este vídeo, vamos a hablar de Asterisco Aşk Memnu Asterisco. Esta serie del género drama romántico es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Nebahat Zere. Asterisco Aşk Memnu Asterisco es una serie icónica que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Su guión inteligente, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables la han convertido en un clásico atemporal. La trama de Asterisco Aşk Memnu Asterisco se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Biter se casa con Adnan para escapar de su madre, Firdevs Ireolu, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. El matrimonio de Biter y Adnan es un matrimonio de conveniencia. Biter busca escapar de la influencia de su madre y asegurar su futuro económico, mientras que Adnan busca compañía y una nueva oportunidad para ser feliz. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino de Adnan. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible que los lleva a tener un romance prohibido a espaldas de Adnan. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e incontrolable.
Ambos se sienten atraídos por la belleza, la juventud y la pasión del otro, y pronto se ven envueltos en una relación prohibida que pondrá en peligro sus vidas y la felicidad de todos los que les rodean. Aquí la traición es el motor principal de la historia. Biter traiciona a su esposo Adnan, y Belul traiciona a su tío y mentor. Su relación adúltera tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La relación adúltera de Biter y Belul es el eje central de la serie. La vemos desarrollarse en secreto, llena de pasión, culpa y peligro. Ambos personajes luchan contra sus sentimientos y contra las consecuencias de sus actos, pero la atracción entre ellos es demasiado fuerte para resistirla. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la lucha entre el deseo y la razón, y las consecuencias de la infidelidad. *Askmemnu* es una historia de amor, pasión y traición que nos deja reflexionando sobre la naturaleza humana. La serie nos muestra cómo la infidelidad puede destruir la confianza, romper las familias y dejar cicatrices imborrables en el corazón de aquellos que son traicionados. La reacción de Adnan al descubrir la traición de Biter y Belul es desgarradora. Él se siente devastado y traicionado por las dos personas que más ama. La serie culmina con un final trágico que marca un antes y un después en la historia de las series turcas. El final de *Askmemnu* es uno de los más impactantes y memorables de la televisión turca. La serie termina con la muerte de Biter, el arrepentimiento de Belul y la devastación de Adnan, dejando al público conmocionado y reflexionando sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Un dato interesante sobre *Askmemnu* es que fue un gran éxito de audiencia en Turquía y en otros países. La serie generó mucha controversia debido a su temática controversial, pero también fue elogiada por su excelente guión, su dirección y las actuaciones de sus actores. *Askmemnu* es una serie que ha trascendido fronteras y ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su historia atemporal de amor, pasión y traición sigue resonando con el público, convirtiéndola en un clásico indiscutible de la televisión. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo sobre traiciones en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las historias más dramáticas y apasionantes de la televisión turca. Hemos visto cómo la traición puede tomar diferentes formas y cómo puede afectar a las personas de diferentes maneras. Hemos analizado el dolor de Eda en *Kalkap*, la venganza de Asia en *Sadakatsiz*, la deslealtad de Hakan en *Kukur*, y el amor prohibido de Biter en *Askmemnu*. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Cuál creen que es la traición más imperdonable? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.